El siguiente documental es El suicidio, una mirada hacia la realidad. Mi nombre es Paola Salón y mi compañera Lina del Portillo. En Colombia, cada 20 minutos se reporta un intento de suicidio según reportes utilizados en el sistema de vigilancia de salud pública. Según la OMS, el suicidio es aquel acto deliberado de una persona con el fin de ocasionarse la muerte. Con respecto a esto, la OMS señala el suicidio como un problema multifactorial de origen social, ambiental, familiar y biológico. La terminología utilizada para describir el suicidio ha avanzado satisfactoriamente, dándole lugar al avance de estudios científicos del comportamiento suicida, donde se le da mayor defensa a las víctimas y sobrevivientes de este. Hay que tener en cuenta tres conceptos claves sobre las conductas suicidas. El primero, ideación suicida, que son aquellos pensamientos o planes que se utilizan para llevar a cabo un intento de suicidio. El segundo, intento de suicidio. En este se da a cabo un acto deliberado con el fin de causar la muerte, pero con un final no mortal, donde se puede ocasionar ciertas lesiones. Y por último tenemos el suicidio consumado, que ya es el acto deliberado con el fin de causar la muerte, dando con ella el final mortal. Bueno, entonces el suicidio puede ser hereditario. Cuando tú dices puede ser, si me preguntas puede ser, la respuesta es sí. Es decir, sí puede ser hereditario, sin embargo no es el único factor. Si decimos que el suicidio puede ser hereditario, estamos entonces relacionándolos con unos factores biológicos, porque el gen hereditario viene de toda esa concepción de las teorías biológicas, no solamente del suicidio, sino también de la personalidad. Si nosotros tenemos una tendencia por transmisión generacional, donde en una familia han habido muertes por suicidio, hay más propensión, ¿sí?, en que algún miembro de alguna generación pueda tener no solamente las ideas suicidas, sino que llegue a cometer un acto suicida. Claro que eso no se da solamente por herencia, es decir, la persona no se suicida solamente porque lo heredó. Ay, es que el tío lo heredó, o un miembro de la familia, el abuelo se suicidó, entonces él se suicidó. No es así. Hay que ver los factores psicológicos asociados, por ejemplo, a la personalidad que haya desarrollado este individuo. Hay que ver cuál es el momento contextual y social por donde estaba pasando esta persona. Hay que ver cómo era ese contexto familiar, el contexto cultural también. Y toda esa complejidad es la que nos indica que sí puede haber un factor hereditario sumado a otros factores respecto al suicidio. Bueno, entonces hablemos de algo más común, y es eso que dicen sobre las personas que comunican que de alguna manera se van a suicidar y que dicen que si lo comunican es porque no lo van a hacer. Eso es uno de los grandes mitos que culturalmente nos hemos apropiado para negar que existen las posibilidades de las conductas suicidas, o para negar la posibilidad de que las otras personas expresen lo que sienten y expresen sus emociones. Yo estoy completamente segura que si nosotros los seres humanos y las personas a nivel de familia, a nivel de contexto social, tuviéramos una clara forma de comunicación, nunca pensaríamos que el que comete una conducta suicida es solamente por hacer show, o el que comunica esto solamente por hacer show. De hecho, hay gente que ni siquiera lo comunica, y si tú me preguntas por qué, entonces yo te diría, eso también está en la dinámica, en el momento contextual en el que está su enfermedad o su pauta de conducta relacionada con la depresión, por ejemplo, o con un trastorno o cualquier trastorno del afecto, si lo llamamos desde el DSM-5. Pero también, y yo estoy convencida que eso tiene que ver con la relación que yo construyo con el otro. Entonces es posible que la persona siempre está comunicando, solo que no nos estamos preguntando qué es lo que nos quiere decir la amargura, por ejemplo, qué es lo que nos quiere decir esta euforia exagerada,
¿Qué es lo que nos quiere decir ese encerramiento en su alcoba durante 3, 4 días? ¿Qué es lo que nos quiere decir con que no es asocial? ¿Qué es lo que está pasando aquí? O cómo es que la persona está asimilando, ¿verdad? Las vicisitudes de la vida. Entonces ahora, ¿es resiliente o no es resiliente? Y eso también está asociado al suicidio. Entonces yo sí creo que el tema de que si se comunica o no se comunica es un mito. Nosotros siempre estamos comunicando algo y por lo cual estamos comunicando también nuestras emociones, incluso nuestras ideas. Bueno, entonces, ¿cree usted que la personalidad y el suicidio tienen alguna relación en sí? Al ser humano tenemos que verlo como un ser integral. La personalidad y la construcción de la personalidad es parte del ser humano. Si nosotros analizamos, lo analizamos desde el suicidio, desde una autopsia psicológica, desde analizar los rasgos de personalidad o cómo era esta persona que se suicidó, vamos a ver que sí que es posible que esos rasgos de personalidad, por ejemplo, estén asociados a la depresión, estén asociados, por ejemplo, a personas extrovertidas, estén relacionados también, por ejemplo, a personalidades dependientes emocionalmente. Entonces, sí puede existir, sí existe una relación entre esos rasgos de personalidad y la conducta suicida. Sin embargo, en esa línea tenemos que ver que es posible que también hay un trastorno y un trastorno de personalidad, ¿verdad? Se desarrolla un trastorno de personalidad, pero también lo que es claro es que en ese espectro lo que se encuentra es que personas tendientes a la depresión, personas tendientes a padecer un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, son más propensas al suicidio. Generalmente el suicidio no se da en la fase propiamente depresiva, sino que se da, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar en la fase de manía. Pero sí si nosotros analizamos al ser humano, si nosotros analizamos la persona, lo que vamos a encontrar es que posiblemente el rasgo de personalidad sí era tendiente a la depresión, desarrolló algún trastorno, alguna pauta relacionada con el afecto, ¿verdad? Y a partir de esa dinámica, de esa pauta, llámese depresión, llámese distimia, llámese trastorno afectivo bipolar, entonces se genera el acto suicida. Todo comienza con ideas. Lo que uno analiza es qué tan bizarras o qué tan claras son esas ideas. Y a partir de ahí entonces también va siendo el estudio de la personalidad. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas estrategias de prevención sobre las conductas suicidas y el suicidio? Las estrategias de prevención hay que ubicarlas en un plano social comunitario, que no se quede solamente en el plano de los colegios y de las universidades que les hemos dado esta responsabilidad, sino empezar a hablar de los tabús, de lo que no se habla, de lo que no nos gusta hablar. Y no nos gusta hablar del suicidio porque otro mito es que si hablo de eso, más se va a dar, ¿verdad? Más se va a dar. Entonces, empezamos por comenzar a fortalecer desde la infancia, por ejemplo, fortalecer el autoestima en los niños, en los adolescentes, en los adultos, comenzar a desarrollar en ellos la capacidad de gestión emocional, también comenzar a que las personas tengan la posibilidad de fortalecer la resiliencia. Esa es otra estrategia, el fortalecimiento de la resiliencia, el fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento. Y en ese sentido es comenzar a ver que a pesar de las dificultades, mostrarles diferentes opciones, pero que esas diferentes opciones no vienen desde la aceptación de afuera sencillamente, sino que también de construir relaciones más humanas. Cuando enseñamos al otro a construir relaciones más humanas, a construir empatía, cuando enseñamos al otro a ser empático, porque es que la responsabilidad no es solamente del que tiene las ideas, es desde el que está del otro lado. Y el ser empático me implica que yo pueda tener esos primeros auxilios psicológicos
para que esta persona que tiene esa idea suicida comience a darle un giro de 180 grados a esas ideas que tienda más hacia la vida que hacia la muerte. Bueno, entonces muchas gracias, doctora Claudia, por su intervención y por su colaboración en nuestro documental sobre el suicidio. Fue todo un placer y espero que de alguna manera este documental sirva para alertar y para comunicar a las personas que lo puedan ver acerca de este gran tema. Y bueno, yo termino diciendo que a ustedes gracias por la invitación. Y recuerda, hablar sobre el suicidio no lo estimula. Por lo contrario, puede salvar una vida.